Bienvenidos todos los hermanos, los niños, los jóvenes, los ancianos que ya están con nosotros conectaditos. Ya hoy despediremos el libro del profeta Amós. Hoy tendremos la lectura de los 3 últimos capítulos, capítulos 7, 8 y 9. Vamos a iniciar ya haciendo la oración de apertura para emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por este gran privilegio que nos otorgas, darnos la vida y la necesidad de alimentarnos de tu santa y bendita palabra. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues reconocemos a la luz de tu palabra que no hay hombre que no peque ante tu presencia, Señor. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a cambiar, Señor, para cuando tú vengas por tu pueblo o nos toque a nosotros ser reunidos, podamos verte cara a cara, Señor, pues sin santidad nadie verá al Señor. Por tal motivo necesitamos a la lectura diaria de tu palabra, pues es ella quien nos santifica, como lo dijiste en esa oración intercesora. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Alimenta nuestras almas, Señor, danos la dirección de tu Espíritu. Permite que cada uno de los oyentes que están desde los distintos países, Señor, cada uno de los oyentes puedan recibir esa bendición, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Señor, que esta promesa sea una realidad en la vida de cada oyente, Señor. Quédate con nosotros, guíenos cada día, pues necesitamos conocerte cada día más. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos entonces a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras y como dijimos, pues ya cerrando con los últimos 3 capítulos del libro del profeta Amós. Vamos entonces a abrir nuestra Biblia en el libro del profeta Amós. Escuchemos atentamente. Amós capítulo 7. Así me ha mostrado el Señor Jehová. Y he aquí, él criaba langostas al principio que comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí, era el heno tardío después de las siegas del rey. Y acaeció que como acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Arrepintióse Jehová de esto. No será, dijo Jehová. El Señor Jehová me mostró así. Y he aquí llamaba para juzgar por fuego el Señor Jehová, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Arrepintióse Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo el Señor Jehová. Enseñóme así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no le pasaré más. Y los altares de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y levantaréme con espada sobre la casa de Jeroboam. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha conjurado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir
todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a cuchillo, e Israel pasará de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete y huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allí, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y cabecera del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y cogedor de cabraitos. Jehová me tomó detrás el ganado, y díjome Jehová: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer fornicará en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a cuchillo, y tu tierra será partida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será traspasado de su tierra. Bueno, seguimos escuchando cómo el Señor muestra mensaje claro a su profeta, y eso es lo bonito. Y resaltamos esto porque cada profeta que ejerció a fidelidad su ministerio lo daba a entender. Era palabra de Jehová, era palabra del Señor que enviaba a dar a conocer a su pueblo. ¿Cómo estaban ellos ante Dios? ¿Bajo qué situación estaban? Y eso lo resaltan todos los profetas. Palabras de Jehová, así ha dicho Jehová, porque Jehová ha enviado, y así lo dan a conocer. Entonces, por eso nosotros estamos seguros, por testimonio del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios inspiró a estos santos varones a proferir palabra para corrección, para perfección y para restauración del pueblo de Dios. Tenemos entonces que en este capítulo 7 se nos muestra la visión de la langosta, la visión del fuego y, por supuesto, queja siempre. A nadie le va a gustar escuchar un mensaje de castigo, y siempre va a haber la queja. Tenemos 3 de las 5 visiones de Amós. Las primeras 2, que son las langostas y el fuego, son visiones piadosas, porque en ellas Amós intercede ante Dios para que modifique sus intenciones. La tercera visión, de la plomada, no tiene este carácter. Notamos cómo el Señor manifiesta, pues, que criaría langostas, y que cuando iba a comenzar a crecer el heno, entonces allí estarían estos animalitos que harían estrago. Y cuando el Señor profiere esto, leemos en su palabra que Amós intercede, le dice: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién va a levantar a Jacob? Porque él es pequeño, Señor. Y el Señor, pues, en su amor se arrepiente y le dice: está bien, no será. Nuevamente el Señor le muestra visión al profeta, y nos damos cuenta que el Señor se había arrepentido de la primera, pues, al no enviar las langostas en el heno tardío, que es la última cosecha, pues, y allí vuelve el Señor. Bueno, aunque el heno tardío, pues, es la última cosecha, y no se sabe si esta es una cosecha de alimentos como los granos o de pasto que provee alimentos para el ganado, o la pérdida de ambos, por supuesto, por la pérdida de ambos tipos de sembrado sería devastadora para el pueblo. Y las ciegas del rey, es decir, el impuesto o tributo que el rey tenía que recibir de todo lo colectado, sus súbditos tenían que entregar un impuesto al rey. El Señor se arrepiente, y forma en que el hombre describe la decisión de Dios de no enviar la plaga de las langostas. El Señor habla entonces en el versículo 4 que ve Jehová el Señor le mostró al profeta Amós una
cantidad o una manera de juzgar al pueblo con fuego y consumió un gran abismo y consumió una gran parte de la tierra. Y al ver esto, este gran abismo es una referencia a las aguas subterráneas que sirven de fuentes a los manantiales y ríos o a las aguas del Mediterráneo. Cuando habla de la tierra es el área repartida o asignada a Israel. Y nos dice entonces que en esta visión él vuelve a orar al Señor y le dice: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién podrá levantar a Jacob? Y vuelve a reconocer su pequeñez. Es pequeño, Señor. Y el Señor se arrepiente de esto y le dice al profeta: está bien, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Qué bonito, ¿verdad? Cuando hay ese hombre con esa calidad espiritual que puede orar al Señor y el Señor en su amor, en su misericordia, torna a arrepentirse del castigo bien merecido que se tiene. Pero el Señor es misericordioso, es amoroso. Nuevamente el profeta ve visión y el Señor le enseñó que estaba sobre un muro hecho a plomo y allí en su mano una plomada de albañil. Entonces Jehová le dijo: ¿qué ves, Amós? Y él le respondió: una plomada de albañil. Y el Señor le dijo: bueno, yo voy a poner plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, porque no voy a tolerar más esos lugares altos donde ellos se preparan para sacrificar a otros dioses. Todo esto será destruido, serán asolados. Me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Recordemos que acá está el profeta dirigiendo este mensaje en el reinado de Jeroboam II, quien fuese bisnieto de Jehú. Y aquí notamos entonces que el Señor habla sobre el juicio a su pueblo Israel. Israel sería juzgado como el pueblo del pacto que había sido probado y hallado falto. Sus principales instituciones, los santuarios y la dinastía, serían totalmente abatidas. No toleraré más, dijo el Señor. Y el tiempo del perdón había ya transcurrido y el juicio se aproximaba. Amós no puede interceder en favor del pueblo. Su suerte está echada. Todo lo que el hombre sembrare, dice la palabra de Dios, eso será lo que cosechará. Israel sembró infidelidad, sembró maldad y por supuesto su cosecha sería total devastación. Nos damos cuenta entonces que Amasías se queja ante el profeta. ¿Y quién era Amasías? Bueno, nada más y nada menos que un sacerdote de Betel. Y él le mandó a decir a Jeroboam, el rey de Israel, ¿verdad?, que Amós se estaba levantando en contra de él, la casa de Israel. Es decir, lo catalogó de un detractor. Mire que aquí está Amós así diciendo lo que no debe decir. No puede él estar haciendo eso. Y entonces Amós le dijo a Jeroboam, nada más y nada menos que sentencia, ¿verdad? Vas a morir a espada, e Israel va a ser llevado de su tierra en cautiverio. Por supuesto, la oposición de Amasías, el sacerdote de Betel, esta concentración agudiza la tensión entre un funcionario del santuario y, por supuesto, un profeta llamado por Dios. Nos damos cuenta que así también le pasó algo muy similar con el profeta Jeremías y Pasur, cuando aquel sacerdote también quería boicotear el mensaje que Jehová había dado al profeta para entregar al pueblo. Entonces Amós se había levantado. Los profetas, por supuesto, interferían en la vida de la monarquía. Ahías, recordemos, informó a Jeroboam primero que Dios quitaría el reino a Salomón y Jeroboam gobernaría las 10 tribus, así como lo leemos en Primera de Reyes. Y un hombre de Dios ungió a Jehú, rey de Israel, y lo instituyó para que destruyera la casa de Acab. Nos damos cuenta que el Señor entonces le da por boca de Amós a Jeroboam su sentencia. Vas a morir a espada.
Y Amasías, este sacerdote alterado, por supuesto, no era porque era un sacerdote genuino, lleno de la presencia de Dios, no. Le dice al profeta vidente, y este es un término alternativo para los profetas, profetiza allá. Amasías insinúa que Amós se ganaba la vida como profeta, por lo tanto debía retornar a Judá y poner su negocio allí. Eso da pie a la respuesta que le da el profeta. Cuando él le dice, mira, Amasías le dice al profeta Amós, vete, huye a tierra de Judá, porque precisamente Amós es oriundo de la parte del sur, y come allá tu pan y profetiza allá, y va y profetiza, y no estés profetizando más acá en Betel, porque es santuario del rey y es capital del reino. Entonces Amós le respondió de una manera humilde y sencilla a Amasías, no, yo no soy profeta, ni siquiera soy hijo de profeta, es más, ni siquiera en mi genealogía hay alguno que haya profetizado. Miren la manera del profeta de responder, ¿verdad? Yo soy boyero, yo recojo higos silvestres, solamente que Jehová me tomó de detrás del ganado. Y nótese la manera particular en que el profeta resalta el llamado que Jehová había hecho en su vida, y por supuesto él no se resistió. Él no sacó una carta de presentación diciendo, mira, yo soy profeta, porque no, ni siquiera él se estaba denominando como profeta. En él se ve, en el profeta Amós, se encuentra ese ingrediente de la sencillez y de la humildad. Ni creas que yo voy a andar publicando que soy un profeta, no. Yo soy un humilde recogedor de cabraigo, de esos higos silvestres que se le dan de comida al ganado, de esos, yo recojo eso, esa es mi labor, yo ni siquiera, queriéndole decir con esto el profeta, yo no vivo, a mí no me pagan, yo no recibo mayor beneficio por andar profetizando, sino que el Señor fue Jehová quien me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Estoy aquí, en pocas palabras el profeta, sí, estoy aquí anunciando esto. Ha sido por mandato del Señor. Y el Señor usa a quien Él quiere. Como le hemos dicho en muchas oportunidades, Dios no llama al capacitado, Dios capacita al que llama. Y en esta oportunidad el profeta Amós, humilde, sencillo, es enviado por Jehová a entregar el mensaje divino y no hubo en él resistencia. Al contrario, tuvo la determinación y aún exponiendo su vida, porque darle un mensaje de esa calidad al rey era tener la guillotina en el cuello. Sin embargo, el profeta, lleno del poder del Espíritu de Dios, es enviado y él anuncia los planes que el Señor había trazado contra el reino del norte. Entonces notamos aquí esta característica muy hermosa del profeta Amós. Y entonces él le dice, mira, aparte de todo esto, necesitas oír la palabra de Jehová. Tú dices que yo no profetice contra Israel ni hable contra la casa de Isaac. Pero ¿sabes qué? Así ha dicho Jehová. Tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Y tu tierra será repartida por suerte y tú morirás en tierra inmunda. E Israel será llevado cautivo de su tierra. Imagínense ustedes esto. El profeta le dice, no, yo no soy profeta, niega ser un profeta profesional, es un boyero, él recoge higo silvestre, entonces él se da a la tarea de anunciarle a Amós, pues, a pesar de haber recibido esa manera grotesca por parte del sacerdote, él no deja de profetizar. Al contrario, él repite el mensaje del castigo que caerá sobre Israel. Y esta vez, el juicio está dirigido contra la familia de Amasías, nada más y nada menos. Le hubiese salido más económico a Amasías enmudecer, escuchar el mensaje y temer a la voz del Señor. Y por no hacerlo, imagínese el mensaje que inmediatamente Jehová le otorgó al profeta para comunicarle. No contrasta, por supuesto, la casa de Jeroboam, ramera, es decir, quedará sin familia ni nadie que la sostiene. La mujer de Amasías tendrá
que ganarse la vida como prostituta y al final será violada por sus conquistadores. Ese es el mensaje triste que recibe este sacerdote. Cuando le dice que morirá en tierra inmunda, le está diciendo que iba a un país donde tendría dificultades para observar el ritual prescrito para los sacerdotes y que Israel, por supuesto, quedaría en completa destrucción. ¡Qué terrible esto que el Señor le comunica por medio del profeta! Tú vas a morir en tierra inmunda, tu esposa quedará en la más honda miseria, tus hijos morirán a filo de espada, tus hijos y tus hijas. Qué triste, ¿verdad? Por andar impidiendo el fluir de la palabra del Señor. ¿Es triste la condición? Por supuesto que es triste cuando en estas líneas podemos notar que los que se oponen a la expansión de la palabra de Jehová tienen un castigo tremendo. Y así lo podemos ver que también sucedió con aquel sacerdote que golpeó al profeta Jeremías a Pashur, ¿se recuerdan? Cómo su final fue triste también. Así que nos damos cuenta que el profeta sigue su ministerio y le cierra el capítulo diciendo: así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Y nada más y nada menos que tus hijos morirán a filo de espada y tú morirás en tierra inmunda. Qué triste condición. Y se lo estaba anunciando nada más y nada menos a un varón que usaba el efod de lino, sacerdote, pero que no ejercía ni tenía una vida como tal. Bueno, vamos a seguir avanzando hacia el siguiente capítulo, capítulo 8 del libro del profeta Amós. Amós capítulo 8. Así me ha mostrado Jehová, y he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: un canastillo de fruta de verano. Y díjome Jehová: venido ha el fin sobre mi pueblo Israel, no le pasaré más. Los cantores del templo aullarán en aquel día, dice el Señor Jehová. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar echados serán en silencio. Oíd esto los que tragáis a los menesterosos y arruináis los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los alfolíes del pan y achicaremos la medida y engrandeceremos el precio y falsearemos el peso engañoso para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos las ahechaduras del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré para siempre de todas sus obras. ¿No se ha de estremecer la tierra sobre esto? Y todo habitador de ella no llorará, y subirá toda como un río, y será arrojada, y hundiráse como el río de Egipto. Y acaecerá en aquel día, dice el Señor Jehová, que haré se ponga el sol al mediodía, y la tierra cubriré de tinieblas en el día claro. Y tornaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en endechas. Y haré poner saco sobre todos lomos, y peladura sobre toda cabeza, y tornaréla como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los mancebos desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: vive tu Dios de Dan, y vive el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Bueno, tenemos entonces la cuarta visión que Jehová le muestra al profeta. En el capítulo anterior leímos las tres primeras visiones, que era la visión de las langostas, en las cuales el profeta pidió misericordia a Dios y el Señor
entonces se pronuncia, al igual que la visión del fuego. Ahora, en la visión de la plomada también, y esta es la cuarta visión de las 5 que el Señor le mostró al profeta Amós. ¿Y cuál es? Es la visión del canastillo de fruta de verano. Y el Señor le muestra un canastillo de fruta de verano. Y él le preguntó, ¿qué ves, Amós? Y él le dijo, bueno, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Y de verdad, volvemos a resaltar la didáctica que tiene nuestro amado Dios, cómo dar a entender un mensaje a través de figuras, a través de actos, y en esta oportunidad pues se le muestra al profeta un canastillo de fruta. Y es pues, este mensaje es el mismo que el de la tercera visión, parecido pues el capítulo 7, del 7 al 9. Nos damos cuenta entonces cuando dice el Señor, acá hay un juego de palabras en el versículo 2 de los vocablos hebreos fruta de verano. ¿Qué quiere decir fin? El fruta de verano y fin. El fin de los intentos de corregir o pasar por alto los pecados de Israel ha llegado. Todo lo que queda es muerte y destrucción. Y un juego de palabras similar se utiliza en la visión de Jeremías sobre la vara de almendro, como lo leemos en el capítulo 1, versículo 11 y 12. Y el Señor hace también lo notorio, no lo toleraré más. En aquel día el sonido de los gemidos y la visión de los cuerpos muertos serán la señal de que ha llegado el día del Señor. Los cantores del templo serán silenciados aquel día. Entonces, en este capítulo notamos cómo condenan contra la hipocresía religiosa. Los ricos siguen participando en los ritos religiosos mientras explotan a los pobres. Dios no olvidará jamás estas injusticias, aunque hayan sido estrictos observantes del día del reposo. Es decir, el Señor les anuncia y les dice, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre también de la tierra, y no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y esto, verdad, que asusta un poco a la gente. Y pudimos constatar esto que se experimentó cuando estuvimos en la cuarentena, en lo que llamamos cuarentena, en el año 2020, donde tanta gente estaba totalmente aislado. Y esos que se quejaban por estar yendo al templo, querían ir al templo, pero no había posibilidad. Y qué cosa, ¿verdad? Se sintió de que por mucho que se quería compartir la palabra era casi que difícil y esto nos hace entender lo susceptible que es el ser humano cuando está fuera del alcance de la palabra de Dios. Es duro, es bastante difícil esto. Entonces, notamos cómo el Señor hace el llamado porque dice que sus fiestas, en el versículo 9 dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tiniebla la tierra en el día claro. Esto nos da a entender cómo se acortarán los tiempos, es decir, esto va a ser pronto para que se realice. Nos dice también que cambiará las fiestas en lloro y todos esos cantores, esos van a cantar lamentaciones, y hará también que se pongan en cilicio todo lomo y que se rapen la cabeza, de modo de que haya ese llanto como cuando muere el unigénito y ese día tan amargo. Y vendrán esos días en que buscarán
de que alguien les hable del Señor, alguna nota de esperanza, e irán errantes de lugar a lugar, de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, y discurrirán buscando palabra de Jehová, pero no la hallarán. Fíjense cómo el Señor habla, ¿verdad? En este capítulo, en aquel día, el sonido de los gemidos, toda la visión de los cuerpos muertos, esta señal de que ha llegado el día del Señor. Entonces, por supuesto que el Señor condena esa vida religiosa falsa. Achicaremos la medida, subiremos el precio. Son dos maneras de engañar al consumidor, alterando los pesos y las medidas, como dice. ¿Cuánto pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos las medidas y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? Fíjense cómo todas estas situaciones tristes el Señor abomina y por supuesto trae condenación sobre aquellos que lo ejercen. Nos dice también que desechos del trigo, en el versículo 6, van a comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Y esto está también recordado en el capítulo 2 del libro del profeta Amós, lo que ellos hacían los ricos para tener sus lujos. Dios juró por él mismo en Oseas 6:8, la gloria de Jacob es la grandeza de Dios. Aquí, pues, sin embargo, nos damos cuenta que hay un significado positivo y puede que sea sinónimo del propio Dios cuando dice: Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Y en el versículo 8 dice: ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermerá como el río de Egipto. Es en una analogía que toma como ejemplo el río Nilo, que se levanta y desciende todos los años. Amós habla de un terremoto también que hará que la tierra sufra los mismos efectos. Y el Señor, por supuesto, antes Amós había dicho que sería un día lleno de tinieblas en el capítulo 5:18, y aquí dice en el 8:9 que se ponga el sol. El cilicio y la cabeza rapada eran señales de luto, recordemos. Y el unigénito, es decir, cuando él hace la alusión de que llorarán así como la muerte del unigénito, el único hijo, y es decir, es un solo hijo, lo que incluye en todas las esperanzas del futuro, es decir, ese dolor de saber que no habrá generación relevo, refleja el dolor que manifestará el pueblo cuando sea alcanzado por la justicia de Dios. Entonces, el hambre y la sequía eran parte del castigo de Dios reservada a Israel, por supuesto, como lo anunció en el libro de Deuteronomio. Ahora Amós hacía de un nuevo tipo de hambre, y era la necesidad de oír la palabra de Jehová. Y esto se refiere específicamente al mensaje anunciado por el profeta. Nada asegura que Dios escuchará su clamor, y el tiempo de necesidad no recibirán la guía de Dios. Entonces todo permanecerá en silencio, irán de mar a mar, del Mediterráneo al mar muerto, y se alude pues a toda la extensión de la tierra, buscando palabra de Jehová, tratando de encontrar o escuchar un oráculo divino. Pero este pecado de Samaria, probablemente los falsos dioses del reino del norte que habían minado toda esta ciudad. Recordemos que el reino del norte, quien estaba recibiendo la profecía enviada por boca de Amós, estaba totalmente resistente a obedecer y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso gracias, impulsado principalmente a sus líderes. Recordemos que de los 19 reyes no hubo un solo rey del norte que amase a Dios y buscase su rostro con fidelidad. Entonces nos damos cuenta cómo ese pecado de Samaria sería castigado totalmente. Y bueno, recordemos que se usaba mucho la palabra de Dan hasta Berseba. Los que juraron por el pecado de Samaria y dicen:
por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. Esto siempre se aludía la expresión desde Dan hasta Berseba para aclarar de cabo a cabo, de extremo a extremo. Es decir, no quedará territorio que no sepa, que no se le sea anunciado, que no esté anuente de las situaciones que sobrevendrán en el futuro. Así que bueno, vemos entonces cómo el Señor sigue preparando al pueblo, sigue alertándolo de lo que irremisiblemente iba a recibir debido a la dureza de su corazón. Quieran o no quieran oír, el Señor envía mensajeros. Seguimos adelante hacia el capítulo 9 del libro del profeta Amós. Amós, capítulo 9. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: y en el umbral, y estremezcanse las puertas, y córtales en piezas la cabeza de todos, y el postrero de ellos mataré a cuchillo. No habrá de ellos quien se fugue, ni quien escape. Aunque cavasen hasta el infierno, de allá los tomará mi mano, y si subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Y si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré, y los tomaré, y aunque se escondieren de delante de mis ojos en el profundo de la mar, allí mandaré a la culebra y morderálos. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré al cuchillo y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá. Y llorarán todos los que en ella moran, y subirán toda como un río, y hundiráse luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus gradas, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas de la mar, y sobre la haz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros, dice Jehová, como hijos de etíopes? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los palestinos de Caftor, y de Shir a los arameos? He aquí los ojos del Señor Jehová están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la haz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí yo mandaré, y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las gentes, como se zarandea el grano en un arnero y no cae granito en la tierra. A cuchillo morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: no se acercará, ni nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y edificarélo como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre posean el resto de Idumea, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Bueno, llegamos ya a la visión número 5 que Jehová le mostró al profeta Amós. Y bueno, es la destrucción de Israel cuando el profeta anuncia que vio al Señor que estaba sobre el altar. Y él dijo: derriba el capitel y estremezcase las puertas y hazlo pedazos sobre la cabeza de todos. Fíjense cómo esta quinta visión de Amós al Señor que estaba sobre el altar se ordena la destrucción del pueblo y nadie escapará. Cuando habla esta expresión, ¿verdad? Vi al Señor, nos remontamos a esa visión que también pudo observar el profeta Isaías, así como lo vio en el templo. Así le sucedió a Amós. Su presencia no obedece al propósito de traer bendición, sino para anunciar
juicio y destrucción, cuando hace la referencia, ¿verdad? Donde estaban, que se estremecerían esos capiteles sobre la cabeza de todos. Esa caída del templo matará a la mayoría del templo. Quien huya, una escena, imagínese, una escena familiar al del capítulo 5, versículo 19, pues de aquí nadie sería capaz de escapar. No importa hacia donde quieran huir la gente, no van a escapar. Dios está presente en todas partes. En el Seol y el cielo representan los dos extremos del universo. El monte Carmelo y lo profundo del mar son los extremos de la tierra. Fíjense cómo hace alusión a estos espacios geográficos, espacios para el Todopoderoso anunciar que no hay lugar sobre la tierra que uno pueda zafarse de la vista del Señor, pues el Señor está en todas partes. El Señor hinche la tierra con su presencia. Entonces nos damos cuenta cómo habla sobre la expansión en el versículo 6, y la palabra hebrea que se utiliza significa algo que ha sido fundido. Quizás la idea de que el cielo ha sido edificado como una bóveda cuyos contornos descansan sobre la tierra. Y nos damos cuenta en el versículo 7, cuando habla: hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como los hijos etíopes? Dice Jehová. Y hay una serie de preguntas en este versículo, una serie de preguntas retóricas que enfatizan la soberanía de Dios sobre las naciones. Hijos de etíopes, los etíopes o los cusitas vivían en el valle del Nilo, al sur de Sebene, lo que es la moderna Asuán. Jeremías menciona el color de su piel. Ellos servían como esclavos y funcionarios. Recordemos que estaban también, eran contratados por los israelitas también. Recordemos que al profeta Jeremías lo ayudó Abimelech, quien estaba trabajando en la corte del rey y era etíope también. Recordemos ese personaje. Y bueno, ellos procedían de un país lejano. Cualquiera de estos factores puede ser la razón que explica el por qué Dios los menciona acá, al compararlos con los hijos de Israel. Como los israelitas veían a los etíopes, así los veía ellos a Dios. Yo no podía reclamar una posición, ya no podían reclamar una posición privilegiada en comparación con los demás pueblos. Subir a Israel hacía la referencia, por supuesto, del Éxodo. Filisteos de Caftor, es la migración de los filisteos, uno de los pueblos del mar de Caftor. Fíjense cómo dice: los filisteos de Caftor, de Kir a los arameos. Ese es en el capítulo 9, versículo 7. Los cretas y partes de Asia y de los arameos de Kir, y esto ocurrió en el siglo 12 antes de Cristo. Los filisteos y arameos, los sirios, pues, habían sido enemigos de Israel durante siglos, pero según el reclamo de Dios, su presencia en el área era responsabilidad suya. El reino pecador, todo aquel que sea moralmente culpable. He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. Miren eso: y yo los asolaré. Será zarandeada, sacudida. Dios sacudirá a Israel como se sacude algo que se quiere cernir. Las impurezas se separan del grano sacudiéndose en una criba, a través de la cual se precipitan las partículas extrañas, y esta acción divina no permitirá que los granitos más pequeños caigan a tierra. Todo lo indeseable será echado fuera. Y es verdad, lo que no sirve será echado fuera. Así es como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Separando el trigo de la cizaña. Y hay una nota de esperanza a partir del versículo 11 de este capítulo. En aquel día, aquí se enfatiza sus bendiciones y no sus juicios. El tabernáculo de David era literalmente una cabaña o una choza construida con ramas de árboles
Y aquí representan a la dinastía de David y sus descendientes, lo que con mayor frecuencia se designa como la casa de David. Hace referencia entonces para que en aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y el resto de Edom, lo que queda de este enemigo de Israel. Edom fue particularmente hostil a Judá cuando los babilonios llevaron a cabo su asalto final contra Jerusalén. Al final, el pueblo de Dios poseerá a todos sus enemigos, todas las naciones. Se alude a todos los que han sido poseídos por Jehová o por Israel, como aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre. Estos serán incluidos en el reino futuro. Hay una descripción poética de la fertilidad de la tierra y de la seguridad y estabilidad en que vivirá el pueblo de Dios, especialmente en el reino futuro. Se considera que esta bendición marca el punto de viraje en la vida de los israelitas en tiempos de Amós. Traerá del cautiverio a mi pueblo. Entonces, la situación, por supuesto, cambiado en lo que dice a las sentencias que el Señor había dado. Cuando el Señor dice que las bendiciones serán de tal magnitud que Amós las comparará con una tierra que produce tan prontamente y en tan grandes cantidades que se hace difícil concluir un siglo de cosecha antes de comenzar el siguiente. Fíjense cómo el Señor es maravilloso, de verdad. Usted lee cada capítulo, cada libro y se da cuenta cómo el Señor emite sentencia de una manera fuerte debido a la maldad y los pecados que han cometido, ¿verdad? En este caso el pueblo de Israel, pero siempre cierra con esa nota de esperanza que lleva a la conclusión de que el amor y la misericordia de Dios se anteponen ante su ira y su enojo. Dios no quiere la muerte del pecador. El Señor anuncia en el versículo 15, los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Y por supuesto, Dios dice que los israelitas plantarán viñas y harán jardines y disfrutarán del fruto de su labor, pero ha sido proclamado por Amós en las primeras partes de su profecía esta restauración. Y las bendiciones aparecen usualmente asociadas con el arrepentimiento del pueblo de Dios. A esto, por supuesto, no se hace mención aquí, mientras Amós destaca la gracia y la misericordia de Dios. La posesión de la tierra es parte de la promesa hecha a Abraham y a sus descendientes, y su cumplimiento se basa en la gracia inmerecida de Dios. Maravilloso es saber que Dios, al que ama, castiga, azota a todos los que tiene por hijo, pero qué hermoso el resultado de la corrección que produce arrepentimiento y arrepentimiento para vida. Y entonces notamos que cada libro de los profetas cierran con esa nota de esperanza que nos da a entender lo que espera Dios de su pueblo, caminando en una estrecha relación con Él, viviendo conforme a su voluntad y esperando siempre esa recompensa que Dios a su pueblo le dará. Así que bueno, de esta manera concluimos con el libro del profeta Amós. Vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Y solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por esta gran bendición que nos concedes, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante ti no hay hombre que no peque, Señor. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a cambiar. Oh Padre bueno, gracias te damos por este tiempo de la lectura de tu palabra. Que cada día pueda en nosotros crecer esa necesidad de vivir conforme a tu voluntad, Señor, no siendo oidores olvidadizos, sino oidores que disfrutan vivir tu palabra, que se deleitan en tu palabra, Señor. Te presentamos los hermanos que están conectados desde los distintos países. Extiende tu gracia y tu misericordia, Padre bueno. Te presentamos la niñez, muchos niños
también asisten a la escuela sabática y en sus tiernos corazoncitos se está sembrando tu palabra. Permite, Señor, que pueda ser una tierra fértil para que pueda amarte y conocerte desde su niñez. Te presentamos los jóvenes, Señor, bendíceles, guárdales, permites que ellos puedan vivir una vida santa, libre de contaminación, que huyan de los pecados juveniles que acechan sus almas. Bendice y guarda a los adultos conforme a nuestras responsabilidades, Señor, y compromisos, así como los matrimonios, Padre, esta santa institución que ha sido puesta por ti. En tus manos están, muchos pasando por dificultades, Señor, pero tú tienes el poder en el cielo y en la tierra para construir lo que el enemigo ha destruido. Los padres están en tus manos. Danos sabiduría y temor en la educación de nuestros hijos, que podamos guiarlos a través del ejemplo, Señor, porque las palabras se oyen, pero los hechos hablan, y cuando los padres son santos, es más fácil que sus hijos puedan ver la santidad reflejada en ellos. A los hijos, dales ese temor, Señor, que sean hijos obedientes, que puedan amarte y puedan amar así también a sus padres, de modo que se adueñen de esa gran bendición que tú concedes a los hijos que aman y honran a sus padres, pues largura de años tendrá y todo bien les saldrá. Señor, te queremos presentar también los ancianitos, están delante de ti. Muchos han invertido sus fuerzas en tu justa causa. Sigue bendiciéndolos, sigue guardándoles, Señor, que su fe llegue a tal punto, Señor, que aún después de su muerte tú sigas testificando de la vida de ellos, Señor. Te presentamos los enfermos, Padre, hay una lista por los cuales estamos orando, Señor. Te presentamos, oh Dios, la lista de hermanos que han clamado a ti pidiendo la oración y nosotros seguimos clamando a ti porque, Señor, no hay otro que nos pueda dar solución a nuestros problemas, pues tú eres nuestro Salvador, Señor. Ten misericordia por amor de tu nombre. Gracias por esta esperanza de vida que nos das. Ayuda, oh Señor, este domingo la actividad de evangelización que ha de realizarse en la iglesia de Belén. Milagros, Señor, que muchos milagros puedan ocurrir ese día, Padre. Ten misericordia y sigue manifestando de tu gracia. Todo te lo hemos suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.